Los códigos de colores son formas de representar los colores que vemos cada día en un formato que un ordenador puede interpretar y mostrar. Comúnmente utilizado en sitios web y otras aplicaciones de software, hay una gran variedad de formatos, incluidos los códigos de color X, RGB y HSL, valores y nombres de colores HTML, entre otros. Los códigos de color X. Los más populares son los códigos X de color 3 bytes, números hexadecimal, es decir, compuesto de 6 dígitos, con cada byte, o de un par de caracteres en el código X, que representa la intensidad de rojo, verde y azul en el color, respectivamente. XXXXXX. Valores de bytes, código X de 00, que es la más baja intensidad de un color, a lo que representa el nivel más alto de intensidad. El color blanco, por ejemplo, se obtienen por la mezcla de los tres colores primarios en su máxima intensidad, y en el código X de color de FFFFFF. FFFFFF. Negro, la ausencia de cualquier color de la pantalla, es todo lo contrario, con cada color que se muestra en su nivel más bajo posible intensidad y un código de color X 0, 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 0. Descripción de los conceptos básicos de notación X de color código. Podemos crear muy fácilmente los colores grises, puesto que consisten de igual intensidad de cada color. 45, 45, 45. 99, 99, 99. Los tres colores primarios, rojo, verde y azul, están elaborados con una mezcla a la mayor intensidad del color deseado con la menor intensidad de los otros dos. FF0, 0, 0, 0. 00 FF00. 0, 0, 0, 0 FF. Con los navegadores modernos para toda la gama de color de 24 bits, 16.777.216 colores, diferentes posibilidades. Utilice nuestro selector de color para explorar todas 16,7 millones de ellos, o si esto es demasiado muchos, eche un vistazo a nuestras tablas de colores para la selección de las paletas. Se centró en diseño plano, diseño de materiales y colores seguros web. Colores HTML, hexadecimal. En HTML se puede agregar color a elementos visibles como textos, enlaces, bordes, formularios, etc. Un color en HTML se puede expresar de dos maneras. Opción 1. Con el nombre del color en inglés. Opción 2. Con un número hexadecimal de 6 dígitos. La primera opción parece sencilla, y de hecho lo es, pues si queremos un color rojo simplemente tendremos que poner red, o si queremos azul, blue, etc., pero encontramos un pequeño inconveniente, pues existe una infinidad de colores. Entonces, ¿se podrá llamar a cada color por su nombre? ¿Todos los colores tienen nombre? Por ejemplo, ¿podrías decirme el nombre de este color? Seguramente dirías que es verde, ¿cierto? Pero si colocáramos green, verde, en nuestro código HTML nos saldría este otro color. Entonces el primer color no es verde, green, más bien es una tonalidad más clara del verde. En este caso, el color sí tiene un nombre, se llama lime, lima en español, pero no siempre vamos a hallar un nombre para un color, pues en HTML disponemos de una amplia paleta de 16.777.216 colores, por esto tenemos la opción 2 con la que escribiremos números hexadecimales para representar los colores en HTML. Pero para entender bien pienso que es necesario conocer el sistema numérico hexadecimal y su importancia en HTML, por esto me parece buen momento para hacer una pequeña explicación del sistema hexadecimal para aquellos que lo desconozcan. Hexadecimal. Es un sistema de numeración de base 16, es decir que utiliza 16 símbolos para la representación de cantidades numéricas. Estos símbolos son las 10 números o cifras del sistema decimal, 0, 9, y 6 letras del abecedario, AF, siendo el 0 el de menor valor y la letra F el de mayor valor. Comparándolo con el sistema decimal podemos observar el valor de cada cifra en la siguiente tabla. Entonces se puede observar que con una sola cifra hexadecimal se pueden formar 16 números, que van desde el 0 decimal hasta el 15 decimal. Para formar números más grandes se tendrá a agregar más cifras de manera similar a como se hace con el sistema decimal. A modo de ejemplo y para aclarar más el tema, les dejo una tabla con los primeros números del sistema hexadecimal que se pueden formar con dos cifras. Un total de 256 números posibles con dos cifras que van desde el 0 hasta el 255 decimal. Ahora vamos a ver cómo se utiliza esto en HTML. Volvemos a los colores HTML. Entonces en lugar de colocar el nombre del color en inglés, tendremos que escribir el hexadecimal del color deseado, algo como esto. 4488 FF, lo que da como resultado el siguiente color.
¿Pero qué significan 4488 FF? Bueno, pues son 6 dígitos que representan el color. Estos 6 dígitos se dividen en 3 pares, 44, 88, FF, con los cuales podemos representar un color por medio de los colores primarios rojo, verde y azul haciendo uso de la paleta de colores RGB, Red, Green, Blue. El primer par, 44, corresponde a la R, red o rojo en español, el par de en medio, 88, corresponde a la G, green o verde, y los últimos dos, FF, son representativos de la parte blue barra azul, 4488 FF, entonces con estos tres colores primarios vamos a formar el color deseado, indicando con cada par de números la cantidad de rojo, la cantidad de verde y la cantidad de azul necesaria para formar cualquier color, entonces mientras mayor sea el número formado por un par de dígitos correspondientes a un color, mayor será la cantidad o intensidad de ese color, entonces si yo colocara 0 resultado un color negro, y si colocara FFFFFF, la mayor cantidad de color, tendría como resultado un blanco. Justamente en la siguiente imagen podemos observar el efecto de estos tres colores primarios al combinarse. Ahora bien, estos códigos de colores HTML se usan como propiedades de atributos de algunas etiquetas, como las etiquetas para los enlaces o etiquetas relacionadas con el texto para indicar colores de letra, en fin, lo importante es entender el significado de los códigos de colores para poder aplicarlos más adelante.